Y ahora, yéndonos, me habláis de Moldavia, me habláis de Georgia, que son países, bueno, que tienen un poco ese miedo ahora en el cuerpo y que no dejan de demandar ayuda a Estados Unidos, como comentáis, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero China, como actor fundamental, y permitidme que empiece por ahí otra vez, por esa parte grande, el próximo día 24, este jueves, da un discurso que normalmente no da Xi Jinping, que directamente lo han titulado en la agenda del presidente chino como discurso por la paz en Ucrania. Y a más, acaban de anunciar desde el Ejecutivo chino la visita del propio Xi Jinping a Moscú. A lo largo de estos 2 próximos meses se planeará esa visita. Claro, por un lado está la paz, por el otro ese apoyo que decíamos, esa dualidad. Por eso preguntaba yo, ¿hasta qué punto en realidad puede Rusia sostener esto? Y sobre todo, viendo esta posición de China, viendo lo que ocurre con Moldavia, con Georgia, con todo ese cinturón, viendo la ayuda que están pidiendo, ¿dónde veis el conflicto y cómo respondéis a todo esto de aquí a finales de año? Bueno, recordemos que yo creo que se ha comentado que Wang Yi está en Moscú, entonces entiendo que de las conversaciones que haya obtenido Wang Yi con los representantes rusos, pues trasladará un mensaje al presidente Xi Jinping. Y en el fondo la política exterior china siempre se ha basado inicialmente en un win-win, es decir, en un gana-gana donde ellos nunca discuten los asuntos internos de un Estado, participan del principio de respeto de la soberanía territorial, entonces, entre tanto que ellos tienen, digamos, ciertos conflictos de Taiwán, y por lo tanto el hecho de que Rusia haya invadido un país y que reclame ciertas reclamaciones territoriales sobre un tercer país, a ellos les afecta en el epicentro de lo que es su política exterior, que es garantizar la soberanía territorial de China, incluido Taiwán. Por lo tanto, yo creo que el presidente Xi Jinping tratará en la medida de lo posible de hacer gala de sus habilidades negociadoras y tratar de convertirse en un exponente, digamos, de concierto entre Rusia y Ucrania fundamentalmente, y llevarse ese marchamo de pacificador internacional, en tanto que forma parte, digamos, de la política exterior china. Respecto a Moldavia, Georgia, esa situación en la que Maya Sandu, entre otras muchas cosas, la presidenta moldava, a quien se ha referido, por cierto, Joe Biden, este mismo fin de semana en la conferencia de seguridad de Múnich, pidió ayuda directa. Dijo que necesitaba que llegasen ya tropas porque la inestabilidad que se estaba empezando a producir debido a injerencias desde Bielorrusia no era capaz de frenarla desde su gobierno. Bueno, en el caso de Moldavia, obviamente están súper preocupados que sea el siguiente objetivo, y de hecho ya hay campañas de desinformación y de alteración del orden público en Moldavia, por lo tanto están necesitados de una intervención directa y que confirme un mensaje de garantía de la soberanía territorial moldava. Y en cuanto a Georgia, recordemos que también es otra de las candidatas ante la Unión Europea y seguramente pues dentro de ese proceso negociador se acelerará, como se está acelerando con Ucrania y como se acelerará también con Moldavia, es decir, un intento de integrarles territorialmente dentro de la Unión Europea y luego, en paralelo a la Unión Europea, pues la entrada en la OTAN, cosa que ahí es una de las líneas rojas de Putin, de decir, bueno, es que tengo a todos mis vecinos directos, salvo Bielorrusia, que son miembros de la Unión Europea y en su caso también de la OTAN, por lo tanto es una amenaza a mi seguridad nacional. Sí, al final, sí, aquí hay otra variable, ¿no? Que es lo que decía Emiliano. El planteamiento de adhesión a la Unión. Moldavia precisamente es lo que ha visto que podía ser el siguiente y le faltó casi tiempo. Sí que es verdad que durante los últimos años ha habido una tendencia entre ese vaivén entre el europeísmo y el euroescepticismo en el país, pero en los últimos años esto ha cogido cuerpo, ha cogido carrerilla y precisamente los 3 países que plantearon en el primer semestre del año 2022 acelerar su proceso de integración fueron los 3 países con los que los últimos 15 años Rusia ha tenido algún problema territorial. Georgia 2008, Moldavia por la cuestión de Transnistria y Ucrania. Así que es verdad que aquí la Unión concedió ese estatus de país candidato a la adhesión solo a Moldavia y a Ucrania, con lo cual las negociaciones pueden empezar a ponerse en marcha. Georgia le dejaron un poco pendiente de posibles nuevos avances para concederle ese estatus candidato a la adhesión, con lo cual se mantiene un poco más al margen. Pero es curioso también cómo estos 3 países ven en la Unión Europea ese salvavidas para mantener la integridad territorial. Y yo creo que en el caso de Moldavia es muy llamativo, que es una lección aprendida de la historia ucraniana,
de ese, bueno, pues lo que decimos en español, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Y la manera en la que yo creo que Moldavia ha puesto sus barbas a remojar es solicitando la adhesión a la Unión, pero sí que es verdad que hasta que no se materialice y concluya todo el proceso de negociador, pues no se van a generar obligaciones por la parte europea, con lo cual Moldavia tampoco es que haya cambiado mucho, haya obtenido algo significativo, más allá de que las negociaciones pueden comenzar. ¿Esperabais algo más del día de hoy?